Mientras terminas de buscar esa porción, vamos a orar. Señor, te ruego en el nombre de Jesucristo, esta palabra, Señor, haga la obra para la cual la envías. Señor, que uses mi vida para hablar lo que tienes en tu corazón, Señor. Te pido en el nombre de Jesucristo, abre nuestros ojos, oídos espirituales, nuestro entendimiento, Señor, para poder crecer. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Amén. Mateo capítulo 13, versículo 51, si están todos ahí, digan un fuerte amén. En esta porción, mejor dicho, en casi todo Mateo 13, el Señor enseña cosas tremendas que tal vez no estaban en el entendimiento, en el conocimiento de los que le oían. Por ejemplo, es un capítulo donde hay parábolas como la parábola del sembrador, la parábola del trigo y la cizaña, la parábola de la perla de gran precio. O sea, el Señor venía enseñando cosas nuevas. Decía que está al lado tuyo, cosas nuevas. Cosas nuevas. Y luego en el versículo 51, algunos tal vez tienen lo que se denomina un título en su Biblia, y en ese título van a encontrar que habla de cosas nuevas y cosas viejas. Amén. Tesoros nuevos y viejos. Dice el versículo 51. Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Se refiere a lo que les hablo y las parábolas que les mencioné. Y ellos respondieron, sí, Señor. Él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Amén. Amén. No voy a... Enseñé acerca de esta palabra en una reunión mucho más reducida. No voy a hacer la misma pregunta de preguntarles a todos si entienden lo que acaban de leer, porque es difícil. Es difícil de entender a qué se refiere el Señor Jesús cuando les dice que un escriba docto es docto en el reino de los cielos, es alguien semejante a un padre de familia que tiene un tesoro en la casa y que abre ese tesoro, y en ese tesoro hay cosas viejas y cosas nuevas. Pero la premisa hoy es explicar esta palabra y que todos podamos crecer con ella. Alguien docto, primeramente voy a explicar esto, alguien docto, cuando el Señor dice un escriba docto, entendido en el reino de los cielos, la palabra docto significa que a fuerza de estudio, a fuerza de alimentar su conocimiento, ha adquirido más sabiduría, más conocimiento que los comunes. Dice ordinario después la palabra, pero no me gustó mucho. Bueno. O sea, alguien docto es alguien que se ha esforzado por entender aún más sobre cosas. Docto en naturales, docto en sociales, docto en geografía, docto en matemática. Podemos ser doctos en varias áreas, pero el Señor Jesucristo habla de alguien docto en el reino de los cielos. Amén. Y yo podría preguntar, ¿quién es docto en el reino de los cielos? Creo que todos confesaríamos y decir, mira, nosotros no somos, pastor. No sé quién será docto, pero nosotros no. Ahora, este tesoro del cual habla Jesús en la Escritura es para que todos los entendamos. Una gran problemática en la iglesia actual. ¿El tesoro, pastor? No, lo que quiere enseñar, que luego te lo voy a tratar de explicar. Una problemática donde hoy día, año 2025, encontramos iglesias que, porque ven una guitarra eléctrica en la iglesia, porque ven una batería, te dicen, no, eso es del diablo. Y creen que eso no está bien en la iglesia, pero sí lo anterior, ¿verdad?
sí lo que se hacía antes. Y ponen en sus iglesias, me encantaría tener uno igual, un shofar, solo para tocarlo un rato, en algún momento. Pero no es un instrumento para hacer una música. Pero tienen en sus iglesias un shofar, tienen en su iglesia un decacordio. ¿Quién sabe tocarlo de este lado del hemisferio? Pero instrumentos que digan, no, porque estos son los instrumentos que están en la Biblia y estos son los que están bien. Y por ahí alguien que entiende diferente, vamos a decir, dice, yo creo que si David hubiera tenido una eléctrica, Mical se hubiera vuelto loca, pero la hubiera tocado, ¿no? Yo creo que si Pablo hubiera tenido uno de estos micrófonos, hubiera llegado mucho más lejos la predicación del Evangelio. Si hubiera tenido estas herramientas donde ahora estamos saliendo en YouTube, si hubiera tenido esa herramienta, la palabra podría haber llegado hasta lo último de la tierra. No hubiera tenido que escribir cartas, mismo ahí le daba los sermones y estaba en la iglesia de Éfeso y la recibía a Éfeso, pero también llegaba por internet a los Corintios, a la iglesia de Filipos, a la iglesia de todo lugar donde haya un cristiano. Amén. Pero la problemática es que algunos llaman malo a lo viejo y lo desechan. Y la problemática también es que algunos llaman malo a lo nuevo y también lo desechan. Y podemos estar hablando, como di el ejemplo de los instrumentos, podemos estar hablando de la predicación, podemos estar hablando de la ropa. Todos se acordarán de mi papá, gracias al Señor ya está en el cielo y no me ve vestido así predicando. Pero para él hubiera sido pecado, sacrilegio. El Señor no hubiera obrado si yo estuviera con esta ropa y estaría mi papá. Pero el Señor obró y estoy así vestido. ¿Me siguen? Entonces, no está bien desechar lo antiguo o desechar lo nuevo. Algunos que desechan lo nuevo dicen, no, porque Jeremías dijo que te pares en el camino y mires, Jeremías 6, versículo 16 dice, y preguntes por las sendas antiguas, la cual es el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. ¿Saben? En esa pequeña porción se basa una rama del cristianismo. Las sendas antiguas. No voy a hacer algo, no voy a explayarme mucho porque podría decir muchas cosas. Pero son iglesias donde si no hay un anciano en la iglesia no puede dar el servicio. Y mi intención no es hablar de tipos de iglesia, pero te voy a llevar a lo que quiero hablar. También encontramos un buen problema en la palabra nueva, la supergracia, el superamor, la supereconomía próspera. Y cuando digo todo súper, porque todo Dios lo quiere para nosotros, ¿no? Y no importa si te equivocas, no importa si sos un pecador, la supergracia está sobre tu vida. Y eso nuevo también hay que desecharlo. Porque la gracia está en nosotros para que demos frutos dignos de arrepentimiento, dice la Escritura. Quiero leerles una pequeña porción en Hechos capítulo 3. Esta porción es el discurso que da Pedro cuando, luego de sanar en el pórtico de Salomón al cojo, que le dice, no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy, levántate, toma tu lecho y anda. Y con decirles esto creo que todos nos ubicamos en qué porción de la palabra, o la mayoría. Pero él, cuando vienen y los empiezan a mirar a ellos, a Pedro y a Juan y a los discípulos como wow, miren lo que hicieron, él les dice de la siguiente manera, en Hechos 3, versículo 13, dice, él habla primero
en dos tiempos. Y habla dos tipos de palabra. Una que la podemos asociar al tiempo antiguo y otra que la podemos asociar al tiempo nuevo. Vamos a tratar de desglosarlo. Dice Hechos 3, versículo 13. Tiempo antiguo, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres. Tiempo nuevo, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Fíjense que el tiempo nuevo viene con una exhortación que se asocia normalmente al tiempo antiguo. La exhortación es el Antiguo Testamento. Ahora es el amor, la gracia, la paz, la benignidad, la bondad, la misericordia de Dios para con todos. Tiempo nuevo. Dice versículo 14, mas vosotros, palabra de exhortación, negasteis al santo y al justo y pediste que se os diese un homicida y mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Palabra de bendición y por la fe en su nombre. A este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, el nombre de Jesucristo. Y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Palabra antigua. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Palabra nueva. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Palabra de bendición. Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por la boca de sus santos profetas, que han sido desde el tiempo antiguo. Palabra antigua. Hice esos paréntesis de decirle palabra nueva, palabra antigua, o cosas nuevas, cosas viejas, esa referencia de decirle palabra de exhortación y palabra de bendición, para que no estemos encajonados en que lo de antes era exhortación y que lo de ahora, o sea, era exhortación por la ley y que ahora es bendición y las cosas nuevas son bendición por la gracia. Porque pudieron ver, y si no lo leen luego en casa, que las palabras de bendición venían con exhortación y las palabras antiguas venían con bendición. Al margen de que pudiste haber o no entendido todo lo que leí por los paréntesis y se te hizo complicado seguir la lectura, quiero que entendamos algo importante. No todo lo nuevo es bueno y no todo lo viejo es malo. Y el Señor se encargó de explicarlo en la palabra. Le dijo, alguien entendido, alguien que estudia, alguien que sabe, que conoce, que examina, que experimenta y que se pone en la brecha para entender los planes perfectos de Dios, es alguien que tiene un tesoro. ¿Saben cuál es nuestro tesoro? La salvación, dirá alguno. Bueno, yo le digo la presencia del Espíritu Santo. Y la salvación. Pero la presencia del Espíritu Santo es nuestro tesoro porque también nos da convicción y nos hace entender todas las cosas. Así que uno guarda en ese tesoro las cosas antiguas que le sirven y las cosas nuevas que lo edifican. Yo di pequeños ejemplos como la música, como el vestido, pero ahora quiero hablar de vos y de mí. ¿Cuáles son las cosas viejas de tu vida que todavía tenés guardada en ese cofre? ¿Cuáles son las cosas nuevas que pusiste en el mismo cofre, en el mismo tesoro? Tal vez hablando con un creyente que fue renovado en el Señor y hoy está aquí por primera vez, tal vez, o mira esta prédica por primera vez, dice, no, mi pastor predica mejor. Buenísimo. Yo no me interesa predicar mejor que alguien.
Me interesa que Dios obre mientras te predico, que te hable. Pero van al tesoro y dicen, no, esto era mejor. Mi pastor se vestía mejor. Bueno, gloria a Dios. Pero al ir al tesoro y no entender que tenemos que ser entendidos, guardas cualquier cosa en el tesoro. Y no se trata de quién predica mejor, si el pastor que vos conociste cuando eras chico o el pastor Rubén, los que son del Antiguo Testamento, si predica mejor o el hijo predica mejor. ¿A quién le importa eso? Lo importante es que te abras para poder guardar cosas nuevas que son tesoros para tu vida. Está ahí el lindo recuerdo del pastor Rubén. ¿Cuántos se acuerdan de mi padre? Levanten la mano. ¿Vieron? Todos se acuerdan, la mayoría. Hay otros que no tuvieron la bendición de conocerlo o la bendición de no conocerlo. Pero depende de qué momento del día o qué momento, o la confianza que tenga para retarlos. Pero tuvimos la bendición de conocerlo y tenemos hermosos recuerdos. Y yo les digo, les preguntan a ustedes acerca de cosas antiguas y van a sacar del tesoro buenos recuerdos. No, porque con el pastor veníamos los viernes y orábamos solos acá en la iglesia, todas las mañanas, 8 de la mañana. Y van a tener buenos recuerdos. No, porque con el pastor nosotros íbamos y al campo y predicábamos el evangelio. Y van a tener hermosos recuerdos. No, porque el pastor era más amoroso que el nuevo. El nuevo es medio seco. Y van a tener recuerdos. No, porque al pastor lo podíamos molestar a cualquier hora. Y a este nuevo no. Y es verdad. Llega un momento que se pone en modo avión el celular y se terminaron los problemas. ¿Se entiende? Ahora, vamos al tesoro, a nuestros recuerdos, a las hazañas. Y por estar concentrados en lo antiguo, no guardamos lo nuevo, no lo recibimos. Y también alguien que por ahí viene ahora a la iglesia y no había conocido a la anterior, dice, no, porque este pastor debe ser mejor. ¿No? Es así, hermano. Mi padre era 1000 veces mejor pastor que yo. 1000 o 2000, quién sabe. Y así lo voy a decir siempre. Aunque llegue al cielo y el Señor me diga, lo hiciste mejor que tu padre, para mí siempre, nunca, como está escrito, el siervo es mayor que su maestro. Jamás. Ahora, en esto de los tesoros viejos y los tesoros nuevos, está la vida de un cristiano. La vida espiritual de un cristiano también está dentro de un tesoro. ¿Cómo es, pastor, esto? Y ahora voy a predicar. ¿Qué hiciste antes, pastor? ¿Cómo es esto, pastor, que la vida espiritual está dentro de un tesoro? Claro, tu vida espiritual tiene un tesoro. Un tesoro donde vas a guardar tus recuerdos y vas a guardar tus frutos. Si algunos saben, en el tesoro del arca del pacto, adentro tenía la vara de Aarón, tenía una porción de maná, porque eran tesoros que había que guardar. Y Israel pensaba en esos tesoros. Y cuando Jesús les dijo, uno mayor que Abraham hay en este lugar, le tocaron el tesoro. Cuando él dijo, porque el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para predicarle el año agradable del Señor, para dar vista a los ciegos, para sanar a los enfermos. Y él dijo, esta palabra se ha cumplido hoy delante de ustedes. Le tocó al profeta Isaías. No se toca al profeta. Y no pudieron recibir lo nuevo. El Señor les dijo a todos los que le escuchaban, alguien inteligente, alguien con sabiduría, alguien que se preocupa por su tesoro, por su vida espiritual, es alguien que guarda lo viejo que era bueno, pero toma lo nuevo que también es bueno y lo guarda, lo recibe. ¿Y por qué te estoy predicando esto?
Cuando hablaba con mi esposa antes de venir a la reunión, le dije, mira, amor, el Señor me dio una palabra, esta. No le dije cuál, pues no me gusta decir antes de predicar la palabra. Pero dije, me dio una palabra y no sé para qué, ni qué tengo que enseñar. Yo ya había enseñado esta palabra, yo la puedo explicar. Pero no entendía el por qué, hasta que empezó el Señor a ministrar. ¿Saben por qué? Porque ese tesoro, nuestra vida espiritual, a veces se queda solo con recuerdos. Y no nos damos cuenta que no metimos nada nuevo en el tesoro. Y nos estamos muriendo espiritualmente. Metimos en el tesoro esos días de evangelismo, cuando éramos nuevos, cuando tenía el fuego ardía en nuestro corazón. Nos quedamos con esos días de vigilia, nos quedamos con esos días de reunión de hombres, reunión de mujeres, nos quedamos con esos días de lo antiguo. Nos quedamos con esos días donde el fuego ardía en nuestro corazón y predicábamos en el tren, predicábamos en el colectivo, en la parada. Si alguien nos daba siquiera un dedo, le agarrábamos hasta el cuello, predicándole el evangelio. ¿Por qué? Porque el fuego ardía en nosotros. Y hacíamos obras de amor. Y aunque no nos quedara casi nada en el bolsillo, le dábamos al necesitado, diciendo, Señor, yo confío que mejor es dar que recibir. Y creíamos que el Señor nos iba a multiplicar, y lo hacía porque creíamos. Y nunca nos faltaba. Y pasamos tiempo de necesidad, pero aquí estamos. Y pasamos tiempo de frío, pero el Señor nos abrigó. Pasamos tiempo de calor, pero Él trajo tiempos de refrigerio sobre nosotros. Pasamos angustia y Él nos consoló. Pasamos tiempos buenos y Él estaba también ahí con nosotros. Pero quedan esos recuerdos en el tesoro y luego ya no tenemos nada nuevo para poner. Porque el fuego se apaga. Y Apocalipsis capítulo 2, versículo 4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Saben? Esta pequeña porción donde la palabra dice, recuerda por tanto de dónde has caído, lo hacemos cuando vamos al cofre, al tesoro y abrimos. Decimos, wow, cuando yo tenía 20, mira cómo predicaba el evangelio. No, pastor, porque usted no sabe todo lo que yo hice por el Señor hace 2 décadas atrás. Y mi pregunta por dentro, que a veces me tengo que abstener de hacerla, es, ¿y ahora? ¿Y ahora, hermano? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estás mirando de lo que hacías antes? Dice la palabra, haz tus primeras obras, pues si no, vendré pronto y quitaré tu candelero. ¿Qué es esto, pastor? Es que si vos no metés cosas nuevas en ese tesoro, se empieza a alejar el candelero y la presencia del Señor. Se empieza a alejar. Y yo quiero decirte algo, la iglesia de Jesucristo, todos nosotros no tenemos que ser ni como los nuevos ni como los viejos. Tenemos que ser como la iglesia del libro de los Hechos. Pero pastor, esa era vieja, no, pero fíjense que Pedro ya hablaba de la antigüedad, ya hablaba de sus padres, sus antepasados, hablaba de Abraham, de la promesa que había venido a ellos por medio de los profetas. Y entonces, pastor, ¿cómo era la iglesia primitiva a la cual tenemos que imitar? Una iglesia que vivía de obras tras obras. No dejaban de predicar el evangelio. Una iglesia que vio cómo Esteban dio la vida por Jesús. Una iglesia que sufrieron prisiones, azotes, naufragios como lo hizo Pablo. Una iglesia que vio a Felipe, podríamos decir un simple diácono. Si le dicen simple a un diácono, para mí es una honra, pero vio a un diácono salir huyendo de Jerusalén porque había persecución, entrar en Samaria y predicarle a todo Samaria y que todo Samaria conozca a Jesucristo.
Lo que vimos en la iglesia primitiva, lo que podemos ver de esa primera iglesia, es que Pedro caminaba con los discípulos y la gente traía a los enfermos a su sombra para ver si se sanaban y ocurrían milagros. Podemos ver a un Pablo que fue apedreado en Listra a tal punto que solo le dejaron de tirar piedras porque pensaron que estaba muerto, y que se levantó cuando lo habían dejado y volvió a entrar en Listra. Vemos a gente que creía de tal manera que Pablo andaba transpirando como transpira el pastor en verano cuando está predicando, y se seca la transpiración y la deja, y alguien va escondido, agarra el paño y se lo lleva a un enfermo para que se sane. Es una iglesia que no se quedó con los milagros de Jesús. No sé si lo entienden. No se quedó con los milagros que habían pasado durante 3 años y medio, que por cierto son tantos que ni siquiera todos los libros del mundo podrían almacenar la cantidad de milagros que hizo el Señor. Pero no se quedaron con que ¡ay, se fue el Señor! Y hoy lastimosamente hay iglesias que dicen no, los milagros fueron para el tiempo del Señor y de los apóstoles. Bueno, que alguien me explique por qué el Señor sigue sanando. Bueno, algunos de ellos dirían que soy por Belcebú ando sanando. Yo no ando sanando a nadie. El Señor es el que sana y es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Entonces, la pregunta, hermanos, es: ¿qué tenemos en el tesoro? Las cosas que hacíamos, las enseñanzas que nos dio nuestro pastor Rubén, gloria al Señor por eso. Eran buenas, eran bravas, Ustedes a veces me ven malo a mí viniendo así con una palabra dura. Antes era el pan de todos los días, hermano. Acá los bebés espirituales no aprendieron con leche, aprendieron con vianda. No había más que vianda. Pero vamos al tesoro, ¿y qué encontramos? ¿Recuerdos? Yo les digo, mis hermanos, el Señor está ahí mirando y dice: hacé memoria, anda al tesoro y fíjate. Así como Jeremías también lo dijo: miren, busquen las sendas antiguas, encuéntrenlas para que saber por dónde andan. Pero no era buscar la senda antigua para quedarse parado en ese camino, era buscar la senda antigua para saber por qué camino debían ir. Cuando Apocalipsis 2 dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, no es para que vayas al tesoro y veas lo que hacías en el nombre de Jesucristo cuando te habías convertido o cuando te dieron un lugar de servicio en la iglesia. No es para que las veas, es para que las recuerdes y para que las pongas por obra. Es para que vuelvas a predicar el evangelio, es para que vuelvas a ganar almas, es para que vuelvas a orar por los enfermos y ellos se sanen. Y si nunca lo hiciste, bueno, este es un buen momento, porque el reino de los cielos se ha acercado y el Espíritu Santo está delante y detrás tuyo. Él te rodea y Él te va a llevar a que ores por los enfermos. Aleluya. Yo creo que el Señor está esperando que alguien vea el tesoro que está en su palabra y diga: si Felipe conquistó Samaria, yo voy a conquistar esta ciudad. Si Pablo, si sus paños sanaron enfermos, yo también voy a orar por los enfermos. Si la sombra de Pedro sanaba a los enfermos, bueno, que se prepare mi sombra para sanar a los enfermos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Cuando Pedro se para delante de la multitud a predicarles, él le habla cosas antiguas, cosas nuevas, palabra de exhortación, palabra de bendición. ¿Por qué? Porque abrió el tesoro del que le habló Jesús y dijo: esto es lo que predicaron los profetas, esta es la promesa a nuestros padres, y se cumplió en Jesucristo. Se cumplió para que nosotros que fuimos lo crucificamos. Él es la piedra angular, Él es el Rey de reyes y Señor de señores. A ese que ustedes mataron, Dios lo resucitó de entre los muertos. Esa es la palabra que debemos predicar, no una palabra light ni una palabra de condenación, no una palabra vieja ni una nueva. Es la palabra que habló la iglesia desde el principio. Jesucristo resucitó de entre los muertos. Él sana, Él liberta, Él es el único camino, Él es la única verdad y Él es la vida.
Y nadie va al Padre si no es por medio de Jesús. ¡Aleluya! Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos haces abrir ese tesoro. Señor, porque primero a mí me examinas, Señor. Me haces volver a ese tesoro y volver a ver tus palabras. Te pido en el nombre de Jesús, hazlo con toda la iglesia, Señor. Que no nos quedemos con el recuerdo de lo que entendíamos era bueno y no toleremos lo nuevo. Que no nos quedemos, Señor, con los recuerdos pasados de lo que hacíamos para ti y nos quedemos parados en esa senda, Señor. Sino que como está escrito, recuerda por tanto lo que hacías antes y arrepiéntete y haz las primeras obras. Ahora, hoy, este es el tiempo de hacer las primeras obras. Si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, dijo el Señor, si no te hubieres arrepentido. Señor, yo te pido sobre toda la iglesia que puedan ser doctos en el mundo espiritual, Señor, sabiendo lo que era bueno de lo anterior y sabiendo lo que es bueno de lo actual y de lo que ha de venir y tomarlo, Señor, desechar lo malo y retener lo bueno. Te lo pido en el nombre de Jesús. Danos ese entendimiento, Señor, esa sabiduría para saber que tú estás esperando, que abramos ese cofre, Señor, que entendamos que el poder que le diste a la primera iglesia es el poder que sigue teniendo la iglesia de Jesucristo, porque no lo dijiste por tiempos. Tu palabra no tiene tiempos ni edades. Tu palabra es eterna y permanece para siempre. Y las puertas del Hades no prevalecen, ni ayer, ni hoy, ni nunca van a prevalecer en contra de la iglesia de Jesucristo. Dale gloria al Señor. Aleluya. En ti confiamos, Señor. Tú, tu Santo Espíritu es nuestro tesoro. Recuérdanos si hemos caído, Señor. Nos arrepentimos. Recuérdanos si hemos caído. Y hagamos esas primeras obras. Te lo pedimos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el que nunca cambia, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dale gloria al Señor.